empezar la clase. Y si tienen dudas me van diciendo, pueden activar sus micrófonos si quieren preguntar algo, si no lo vemos al final. ¿Ok? Entonces, en apneas, digo, todos los temas muy importantes, pero yo creo que como neonatólogos de los temas a los que más nos enfrentamos y es al recién nacido que presenta apneas. Como ven, en el instituto vemos muchísimos recién nacidos prematuros y pues un gran porcentaje de estos presentan eventos de apnea y es algo que tenemos que conocer bien. Cuáles pueden ser las posibles causas, cuál es el abordaje y cómo se puede dar el manejo o cuáles son las opciones de tratamiento que tenemos. Entonces, en ese sentido, para empezar vamos a irlo haciendo poco a poco. Les voy a presentar un caso clínico. Supongamos que es un masculino de 26 semanas de gestación con un peso de 680 gramos. Este bebé nació bien, aparentemente no tenía la mamá ninguna antecedente perinatal de relevancia, empezó con trabajo de parto en fase activa, nace y al nacimiento le aplican surfactante con técnica INSURE. Después, a los 4 días de vida, se mantiene en CPAP con FIO2 al 30% y una presión de distensión en 5. Con esto tiene un adecuado esfuerzo respiratorio. Y en la hojita de enfermería, ustedes observan que durante la guardia estuvo presentando desaturaciones en donde me registraban 75 a 82 y no se reportaba como tal bradicardia. Y el requerimiento de oxígeno siempre estuvo en 30%. Entonces, en este sentido, debemos de saber cómo se define la apnea. Y al saber cómo se define apnea, debemos de entender que es, por definición, un cese o ausencia de la respiración por más de 20 segundos, aunque no tenga ninguna otra sintomatología acompañante, o un cese de la respiración menor a 20 segundos, acompañado de alguna otra sintomatología, principalmente alguna repercusión a nivel hemodinámico, como es la bradicardia, que se define, sabemos, con una frecuencia menor a 100 latidos por minuto, palidez o cianosis, es más frecuente que en el recién nacido prematuro veamos palidez, hipoxemia con desaturación menor a 80 a 85% que no recupere de forma inmediata en los siguientes 5 segundos. ¿Ok? Entonces, como definición de apnea, esto es muy importante entenderlo porque entonces, ¿qué me quiere decir el bebé del caso clínico que presentamos? Que que estaba, ¿eran apneas o eran nada más desaturaciones, por definición? ¿Nadie? Lo que pasa es que no sabemos cuánto tiempo duraron, ¿no? Las pausas. Uh-huh. Pero tú Que tienes una saturación menor a 80%, 85%. En general, es muy difícil que tú puedas determinar si, si hablas de los 20 segundos, pues en general nunca le estás contando. Cuando te das cuenta que es apnea, es porque desaturó. ¿Y cuántos segundos puedes tardar en llegar a la cuna? Seguramente más de 5. Y si llegas y no recupera, es por definición apnea. Entonces, por eso es muy importante saber la definición. Tenía desaturación, y si recuerdan, tenía una desaturación bajita, hasta 70 y tantos por ciento, ¿no? Entonces, eso, si la saturación estuvo menor a 80 en este rango y tardó, la literatura dice 4 o 5 segundos en recuperar, la realidad es que 4 o 5 segundos es muy, muy rápido. Los hemos visto que recuperan de forma espontánea sin estímulo y sin nada, pero si requiere el bebé que lo estimules o tarda bastante en recuperar, por la simple saturación se define apnea. Y eso es muy importante porque es a lo que más se enfrentan ustedes en la guardia cuando la enfermera le dice que, doctor, el bebé está desaturando y tiene respiraciones periódicas. Ahorita vamos a ver la diferencia entre una apnea y respiración periódica, pero este es la piedra angular del diagnóstico también. Si en la hoja o es continua o durante la hoja
nos están reportando en 24 horas varios eventos de saturación menores a 80%, aún así no esté acompañado de ninguna otra sintomatología hemodinámica, debemos considerarlo como apnea. ¿Ok? Ok, doctora. Ok. Entonces, por definición, ahora este recién nacido tenía, como ya dijimos, apneas, y tenemos que saber y determinar cuál es la diferencia de esto con la respiración periódica. ¿Alguien sabe qué es la respiración periódica? ¿O cómo la podemos definir? Tengo entendido que es como ese patrón respiratorio que es intermitente, Uh-huh. en el que el bebé tiene como salvas en las que hay una frecuencia respiratoria más alta o dentro de lo normal, y de repente hay como una pausa sin llegar a ser una apnea, no desatura, no bradicardiza, y nuevamente presenta patrón respiratorio irregular. Uh-huh. Exacto. Entonces, la respiración periódica, la respuesta correcta es el patrón de respiración normal en el recién nacido, ¿ok? Todos los recién nacidos tienen respiración periódica, y las características de eso, como ya vino a mencionar su compañera, es que son pausas respiratorias breves y la respiración es regular. Si ustedes observan a cualquier recién nacido, incluso a los que están en alojamiento conjunto, lo observan desnudo, cómo es su patrón de respiración, pueden ver que de repente hace ciertas pausas, se queda sin respirar y sin mover su tórax, y después de esto viene una fase compensatoria en la cual hacen una inspiración muy profunda, o que llamamos suspiro, y después de esto empiezan a tener una fase de polipnea muy breve para compensarse, y después se vuelve a regularizar la respiración. Entonces, a eso es a lo que se le llama patrón respiratorio normal o periódico del recién nacido, en el cual pues no hay ninguna otra alteración en lo hemodinámico, se presenta en general sin cianosis, sin presentar desaturaciones, la respiración regular entre cada pausa, después de esta fase compensatoria que les comento, vuelve el patrón de respiración normal o más regular, por no decirlo normal. Entonces se define con más de 3 ciclos de pausa respiratoria de más de 3 segundos, que cada uno dura entre 5 y 10 segundos, y es una pausa breve con una fase compensatoria. Entonces la respuesta correcta es el patrón de respiración normal del recién nacido, y se define como pausas breves con una fase compensatoria de primero un suspiro y una secundaria polipnea de algunos segundos, ¿ok? Sin ningún compromiso hemodinámico. Entonces, ¿qué en este bebé del caso que presentamos, qué probabilidad tiene de presentar apneas? Pues mucha, es un prematuro. ¿De cuántas semanas era? De 26. 26 semanas. Y solo está... ¿Quién contestó, Ale? ¿O quién? ¿Los demás qué opinan? Raimundo. Que entre más prematuro hay mayor probabilidad de presentar apneas. Ok. Entonces, la incidencia evidentemente es inversamente proporcional. Mientras más prematuro sea, y acuérdense que en la neonatología todo se divide entre prematuro, prematuro extremo, ¿no? Entonces, todo aquel menor de 1 kilo o todo aquel menor de 28 semanas siempre tendrá riesgo de todo, así de sencillo. Entonces, menor de 28 semanas de gestación, casi el 100% de los pacientes presentan apneas. Entre un periodo de 28 a 30 semanas, tienen una incidencia aproximada del 80%, y a su vez, conforme van creciendo, conforme la edad gestacional es mayor, va disminuyendo el riesgo de presentación de apneas. Entonces, evidentemente que este bebito tenía un riesgo muy alto. Entonces, en este cuadrito viene cuáles son las diferencias entre apnea como tal, la definición operacional y respiración periódica. Entonces, debemos tener muy en cuenta que en la apnea las pausas o la licencia de la respiración dura más de 20 segundos o menos, acompañado de alguna otra sintomatología.
El inicio puede presentarse desde el nacimiento. ¿Podemos tener eventos de apnea desde el primer día de vida? Sí. Apnea de la prematurez, la fisiopatología, como tal, empieza después de los 4 días de vida. Ajá. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son las posibles etiologías de la presentación de apnea y dependiendo en qué día de vida se presente, es como vamos a iniciar nuestro abordaje diagnóstico o etiológico. Es mucho más frecuente en menores de 34 semanas y puede estar asociada a muchas patologías y a muchas alteraciones bioquímicas. La respiración periódica, ya decíamos, es el patrón normal de respiración. En hay pausas respiratorias que duran más de 3 segundos, pero no generan ni bradicardia, ni palidez, ni cianosis, y la, la saturación se mantiene siempre arriba de 85%, y existe un patrón de respiración normal entre cada una de estas pausas. La empezamos a ver después de la primera semana de vida y dura meses, incluso después de 40 semanas de gestación corregida, es cuando sigue con respiración periódica los bebés. Es más frecuente en menores de 37 semanas, pero también se presenta en el recién nacido de término. Decíamos, es el patrón de respiración normal en todo recién nacido y no está asociado a hipoxemia en los recién nacidos pretérmino. ¿Ok? Ahora es importante saber cómo se clasifican las apneas. Tenemos diversos tipos de apnea y en este sentido debemos saber que hay apneas centrales, apneas obstructivas y apneas mixtas. ¿Cuál es el patrón de presentación de apnea más frecuente? La obstructiva. ¿Quién más? ¿Quién opina lo mismo o diferente? Yo también digo que son las mixtas. ¿Quién dijo mixtas? Yo. Okay. Andrea. Sí, pues Andrea está correcto. El más común, el más frecuente son las apneas mixtas en el recién nacido. Entonces, en general y más en el prematuro. Nosotros no podemos definir si es central, si es obstructivo, si es mixta, hasta que tengamos, o si es una apnea de la prematurez, hasta que tengamos un estudio diagnóstico. Entonces, en general, la mayoría de las apneas, si nosotros ponemos nuestro diagnóstico en un bebé que es prematuro, como en el de nuestro caso clínico, y empezó con eventos de apnea, se descartó toda la etiología que ahorita vamos a ver, y lo iniciamos tratamiento con metilxantinas por pensar en apnea de la prematurez, estamos ante un caso probable de apnea de la prematurez. No podemos determinar un diagnóstico certero hasta que no tengamos un polisomnográfico. Entonces, en nuestro expediente, en nuestro diagnóstico, hasta no tener el resultado de ese estudio, debemos de tener que el bebé presenta apneas mixtas, ¿ok? Que es la más frecuente. Después sigue la obstructiva en frecuencia y al último las apneas centrales. El mecanismo fisiopatológico por el que recién nacido, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico por el que este recién nacido está en riesgo de apnea de la prematurez? ¿Quién sabe? A ver, Claribel. Por inmadurez del sistema regulatorio respiratorio a nivel central. Ajá, ¿qué está implicado ahí? Y un recién nacido prematuro es inmaduro en todos los sentidos, ¿no? Sería, doctor, a nivel neurológico porque el centro respiratorio está a nivel del tronco encefálico. Entonces no es como las fibras nerviosas y los estímulos, tanto de... Ahí son los receptores que regulan todo esto de la respiración, no están totalmente desarrollados, pero en general la inmadurez sería a nivel neurológico. Exacto. Entonces aquí acuérdense que ya somos neonatólogos, estamos en formación para hacer neonatología, entonces tenemos que ir un poquito más allá. Entonces alguien aquí me contestó: disminución de la sensibilidad a concentraciones de CO2 y oxígeno. Es algo muy más específico y es correcto. Entonces, acuérdense que el recién nacido prematuro, la misma prematurez nos dice que es un recién nacido inmaduro en todos sus sistemas. Entonces, ya no debemos contestar como que hay inmadurez, ¿ok? Y si lo hacen, la doctora Lopita se enoja mucho. Entonces, hay que buscar cuál es el mecanismo fisiopatológico. Entonces, sabemos bien que tienen que ver
todos a nivel central, la apnea de la prematurez es causada como tal por los centros, por la inmadurez, pero de los centros respiratorios, ¿no? Cerca de estos sitios de quimiosensibilidad que tenemos al CO2 para generación del ritmo. Nosotros sabemos que los adultos, si tenemos una cantidad, tenemos áreas quimiosensibles al CO2 y si lo detectamos, lo que hacemos es si empieza a incrementar el CO2, nuestra respuesta normal es empezar a respirar más rápido para podernos compensar, ¿no? Tenemos elementos neurales que son quimiosensibles en la superficie aquí ventrolateral de la médula espinal, que van a jugar como tal un papel clave en la regulación de la actividad respiratoria y en la respuesta ventilatoria al CO2. Entonces, los adultos lo que hacemos cuando detectamos variaciones en el CO2 es incrementar nuestra frecuencia respiratoria o disminuirla. Si está muy baja, lo que pasa es que de repente dejamos de respirar. ¿Qué pasa cuando te ponen a respirar en una bolsa muy rápido? Bajan muy rápido tus niveles de CO2 y te puedes llegar a desmayar, ¿no? O al contrario, si tienes una cantidad muy alta de CO2, lo que haces normalmente es empezar a compensarte y empezar a cambiar tu frecuencia respiratoria, el ritmo de respiración que se lleva a cabo la regulación en el complejo Pre-Bötzinger. Esto en los recién nacidos prematuros está inmaduro. Entonces, además, aparte de estos centros, hay algunas estudios que han demostrado que hay presencia de sitios quimosensibles incluso fuera del área ventrolateral de la médula oblonga. Y se ha demostrado que la respuesta ventilatoria del CO2 se va incrementando conforme más grande es el bebé. Entonces empieza a madurar conforme más grande es el bebé. Mientras más edad gestacional y postnatal tenga, estos centros empiezan a tener mucha mayor respuesta al CO2. Entonces es por ello que los bebés que son extremadamente prematuros pues tienen un riesgo mucho más alto e incluso al 100% de presentar eventos de apnea. Entonces hay algunos recién nacidos en donde sus respuestas se encuentran totalmente alteradas y no incrementan la frecuencia respiratoria dependiendo de los niveles de CO2. Entonces, eso también está relacionado en que si nosotros vemos cuánto dura la fase inspiratoria y cuánto dura la fase expiratoria en el recién nacido, es muy diferente comparada a la de nosotros. Nuestra inspiración dura muchísimo más, que en los recién nacidos prematuros. También aquí aparte de la respuesta a lo que pueden tener al CO2, tenemos que la disminución también, hay una respuesta también a la hipoxia, entonces a la cantidad de oxígeno. La disminución en la presión arterial de oxígeno y la saturación de oxígeno es la respuesta típica a la apnea del recién nacido prematuro. Entonces, cuando nosotros el bebé presenta un evento de apnea, la disminución en oxigenación está directamente relacionado con la duración de esta. Mientras más dure la apnea, el nivel de oxígeno va a ir disminuyendo más. El nivel inicial de PO2 se va a mantener estable, pero mientras más dure la apnea, va a tener eventos de desaturación de oxígeno. La cantidad de oxígeno va a disminuir. Y mientras más dure, por eso vamos a tener, al disminuir la cantidad significativa de la presión arterial de oxígeno, algunas otras sintomatologías, como es la bradicardia, que se acompaña a la apnea, y la desaturación resultante, ¿no? Entonces, estas se atribuyen a la estimulación hipóxica que tienen los quimiorreceptores en los cuerpos carotídeos del bebé. En ausencia de la insuflación pulmonar. Entonces, el bebé se mantiene en apnea, no hay insuflación pulmonar. Mientras más dure la apnea, no detecta la cantidad de oxígeno y empieza, secundario a la hipoxia, a tener alteraciones hemodinámicas. ¿Ok? También en cuanto a los cambios fisiológicos, hay algunos cambios que ocurren en el nacimiento que predisponen a la inestabilidad del control respiratorio normal, como lo es el incremento de la presión arterial de oxígeno al nacer, ¿ok?
Si nosotros sabemos en estado inútero cuál es más o menos la presión arterial de oxígeno a la que está sometido un feto. ¿Quién sabe? Es 60, bueno, la saturación, no, es 60 la saturación normal. Inútero. ¿Cuáles son los valores normales de PaO2 en la gasometría de cordón? A ver, Romina. PaO2 en el cordón sería... Ay, no, pero es que esa es la capilar. De 35 a 50 de lo que... En el cordón. De 15 a 20. Es súper bajita, ¿no? Es de 15 a 20. Entonces, en la cantidad de oxígeno a la que está sometida un feto es muy baja con respecto a la cantidad de oxígeno que nosotros respiramos al aire ambiente, que es el 21%, ¿no? Entonces, por eso la cantidad de oxígeno en nuestra gasometría de cordón es tan baja como 15. Nosotros, para que se lleve a cabo la transición adecuada y todo este mecanismo de transición a nivel ventilatorio, a nivel hemodinámico, metabólico, necesitamos, para empezar, una cantidad muy alta de oxígeno, así es como se describe, ¿no? Hay una cantidad muy alta de oxígeno que permite que las vastos a nivel pulmonar se dilaten y entonces la circulación cambie y los cortocircuitos se inviertan, se vaya a nivel pulmonar la sangre para que ahora sí los pulmones hagan el trabajo de el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, este cambio tan abrupto de la cantidad de oxígeno cuando nace un bebé, de estar tan bajo como 14-15%, al nacer respirar una cantidad de oxígeno al 21%, es un cambio bastante súbito. Y esto hace que de manera efectiva se silencien, por así decirlo, al oxígeno los quimiorreceptores periféricos. Ajá. Y la mayor fuente de estímulos aferentes que estimulan la respiración ante la hipoxia. Se sobresatura en estos receptores o quimiorreceptores periféricos que tenemos, y esto se va a magnificar cuando los bebés no solo respiran al 21%, sino nosotros les ayudamos y les ponemos cantidades de oxígeno tan altas como el 100%, lo cual puede a su vez ser la causa de que el bebé tenga un inicio tardío de la respiración espontánea, porque estamos sobresaturando sus quimiorreceptores, ¿ok? Entonces, esto es muy importante porque entre muchas otras razones, por eso debemos modular la cantidad de FiO2 cuando nace un bebé en la reanimación, ¿ok? Otra de las cosas aquí hablando de la fisiopatología, pues ya decimos, es una inmadurez sí del centro respiratorio, una inmadurez de los quimiorreceptores y tanto centrales como periféricos a la respuesta del CO2 y oxígeno. Tiene una falla para mantener la vía aérea permeable también, entonces tiene mucho que ver la transición de fetal a neonatal, excesiva exposición a la cantidad de oxígeno, como ya decíamos. Hay una hiperoxia postnatal y esto disminuye la sensibilidad de la quimiosensibilidad en estos quimiorreceptores a nivel periférico y hace que sea la causa de que se pueda prolongar la apnea. Al prolongarse la apnea, a su vez, vemos una mala respuesta a la cantidad del oxígeno, una hipoxia, y hacemos que tenga datos de inestabilidad como bradicardia o alteraciones hemodinámicas. Entonces, también los bebitos tienen apneas, si puede haber apneas recurrentes. Se ha visto que el número de apneas y cuánto tiempo deje de respirar un bebé está asociado a hipoxia intermitente postnatal. Y la hipoxia intermitente postnatal, todos estos por ejemplo, mientras más presente eventos de hipoxia el bebé y más es como si fuera un daño acumulativo. Mientras más eventos presente, va a generar más apneas y a lo largo el pronóstico del bebé, hay estudios que han demostrado que el número de eventos de hipoxemia o apnea durante la estancia hospitalaria tienen una repercusión también en el neurodesarrollo o en algunas otras comorbilidades.
Entonces, no tenemos que obviar, si está haciendo apnea, sino tenemos que tratar que haga el menor número de eventos posibles. Y esto se va a asociar, obviamente, a que va a haber un incremento de la quimiosensibilidad a nivel periférico y nos va a generar la apnea. Y como tal, una inestabilidad a nivel respiratorio. Entonces, todo esto es importante porque, ¿qué otros? Bueno, esto es a nivel central, ¿no? Lo que ya vimos de los quimiorreceptores y demás. Pero existe otra cosa que hay en estímulos aferentes de la vía aérea superior, como la estimulación laríngea, ¿no? El reflejo laríngeo como tal. Entonces, nosotros sabemos que la estimulación de la mucosa laríngea, ya sea química o mecánicamente, va a causar la inhibición de la respiración y apnea en todos los humanos, ¿no? Sea adulto o lo que sea. Entonces, eso es el reflejo laríngeo. Y está dado a través del nervio laríngeo superior, lo que hace que provoque una contracción del músculo tiroaritoideo, y lo que va a generar una consecuente cierre rápido de la glotis y movimientos de deglución, ¿no? Entonces es un mecanismo de protección también. Esto va a hacer que se incremente la expiración a través de la estimulación de los centros de la respiración. Entonces este reflejo como tal es un inductor de apnea y se modifica de manera proporcional con la edad gestacional. Igualmente, cuando no tengo a nadie. Me pusieron aquí que aceptar a Karen, pero están todos aceptados. Que vuelva a salirse y vuelvo a intentar entrar a ver si me aparece, porque no me aparece que se conectan. Entonces, este reflejo es un inductor de apnea como tal, y conforme la edad, mientras más chiquito sea el bebé, menos respuesta va a tener a este reflejo. Entonces, los recién nacidos prematuros tienen este reflejo inhibitorio exagerado, por lo que presentan más apnea, más prolongada. Y a su vez se ha demostrado que la hipercapnia, o la cantidad de CO2 alta, disminuye la respuesta a la estimulación de este nervio laríngeo superior. Y aquí tiene que ver mucho las metilxantinas también, porque las metilxantinas, como la teofilina, la aminofilina, al estimular el centro respiratorio, bloquean la apnea inducida por esta vía. Bloquean generan el bloqueo de los receptores GABA, que como resultado generan la completa abolición de la apnea inducida por esta vía. Este reflejo de apnea está implicado por mucho en el mecanismo de la apnea observada en los pacientes también que tienen reflujo. Aunque en la literatura nos habla que en el recién nacido la enfermedad por reflujo no es como tal una condicionante de apnea, nosotros sabemos que hay algunos eventos, o sea, hecho por impedancia o por tachometría, para ver cuántos eventos de reflujo tiene un bebé, y va a estimular el reflejo laríngeo también, y va a generar que este tipo de apneas sean más prolongadas. Y se ha visto que ocurre frecuentemente en el periodo postprandial inmediato, y ahí es ahí donde tenemos a los bebés que nos dicen, después de comer está desature. Entonces hay varios mecanismos ahí implicados, porque puede ser también que está muy distendido y que esa distensión abdominal, por la simple estiramiento de la cámara gástrica, genera un patrón restrictivo, o que sí tenga evento de reflujo y que estimule el reflejo laríngeo y que haga que provoque más apneas. Y esto lo han visto pues haciendo estudios en animales, en donde inducen mediante instilación una pequeña cantidad de líquido a la laringe, y esto les genera que estimule como a su vez los quimiorreceptores a nivel laríngeo, y hacen que tengan apneas inducidas. ¿Ok? Y bueno, esto es de lo de más o menos la fisiopatología. Entonces tienen que ver todos la columna respiratoria ventral, ya decíamos,
el de Bottinger, que es ahí donde se marca el ciclo, con qué ritmo vamos a tener nuestra respiración, los neurotransmisores y demás, y la respuesta que nosotros tenemos ya sea al CO2 o a la cantidad de oxígeno. ¿Ok? Esto viene muy bien explicado y este cuadrito es del Avery y viene la fisiopatología muy bien explicada ahí para que ahonden más en el tema por si alguna situación se me fue, ¿ok? En cuanto a la patogénesis de la apnea de la prematurez, pues ya vimos. Lo vamos a dividir como mecanismos centrales, como ya vimos, y las vías de los reflejos periféricos. Entonces, en los mecanismos centrales tenemos una disminución central de la quimiosensibilidad, que ya explicamos, una depresión hipóxica, los neurotransmisores inhibitores no están adecuadamente bien regulados y una disminución del desarrollo del sistema nervioso central, ¿ok? Mientras más chiquito el bebé, más inmaduro su sistema nervioso, menos respuesta hay y los quimiorreceptores tienen menos respuesta y son más susceptibles a apnea. Y en las vías periféricas, pues tenemos nuestros cuerpos carotídeos, en donde hay una disminución de la actividad o incremento de la actividad, que es cómo va a responder al mecanismo central, y los quimiorreceptores a nivel anillo. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos una respiración disminuida o apnea o autoventilación, lo primero que vamos a tener es una disminución en la saturación. Después, mientras más dure esto, va a disminuir la cantidad de oxígeno entregada y nos va a llevar a bradicardia. También está implicado el reflejo vagal o incrementa el tono a nivel vagal y nos lleva a una apnea sintomática. ¿Ok? Entonces, en este bebito que habíamos visto, 26 semanas, 680 gramos, que tuvo INSURE, está con CPAP con FIO2 al 30, buen esfuerzo respiratorio, estas desaturaciones del 75-82% que damos, que son mixtas, apneas y hasta ahorita la podemos catalogar como mixta, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros nos presentan ese caso y estamos de guardia y dicen, doctora, está desaturando el bebé, van y en la hoja de enfermería observan eventos de desaturación, que es 73%, 65%, 70%, y la enfermera les dice, tiene respiraciones periódicas, ustedes saben perfectamente que no son respiraciones periódicas, que son eventos de apnea, y qué debemos de hacer cuando este bebito está presentando esos eventos de apnea. Pues bueno, depende en qué apoyo ventilatorio esté el bebé, pero a veces incluso el uso de, por ejemplo, el CPAP previene que se presenten esas apneas, o si están siendo ya muy frecuentes, pues iniciar tratamiento con metilxantinas. Entonces, evidentemente que lo primero que tenemos que hacer es asistir al bebé, ¿no? No podemos dejar que siga haciendo apneas. Acuérdense, siempre es el ABC, entonces debemos de aumentar el aporte o soporte de oxígeno. Si no tenía cantidad de oxígeno, pues le subimos al FIO o subimos el FIO2 a lo que tenga para ayudar a que recupere, lo estimulamos, lo posicionamos, porque sabemos que gran parte de estas apneas pueden ser mixtas y pueden ser obstructivas, entonces es importante posicionar al bebé, aspirarle secreciones si es necesario, estimularlo, y si no responde, iniciar ventilación con presión positiva, ¿ok? Entonces, el manejo de agudo en apnea es eso, es como en la reanimación. Lo posiciono, verifico su posición del olfateo, veo que no tenga secreciones, y con esto no está respondiendo, hacemos estimulación, y si no responde, iniciamos ventilación con presión positiva, ¿ok? Después de eso, nosotros debemos saber cuándo, dependiendo de la severidad, cuándo vamos a dar tratamiento o no de la apnea. Primero debemos de tratarla, ayudarla al bebé que deje de saturar, y después nos vamos a preocupar qué fue lo que le condicionó la apnea y tenemos que evidentemente hacer un abordaje. Entonces, en base al tipo de apnea, también lo podemos dividir de acuerdo a la severidad. Se define como apnea espontánea aquella que no requiere ninguna intervención,
solo se presentan episodios o de saturaciones o bradicardia, y puede ser una o más por hora en un periodo de 12 a 24 horas. Son estas apneas como la que tiene aquí el bebé, que no se acompaña de nada, pero desatura y desatura y desatura. Son apneas de recuperación espontánea y son las más leves, por así decirlo. Después vienen las leves, que es en caso de episodios múltiples, incrementa el número de episodios más de 6 en un periodo de 12 horas o 12 en un periodo de 24 horas. Prácticamente se la pasa haciendo igual apneas por hora el bebé, pero requiere estimulación táctil ligera o vigorosa para que recupere su esfuerzo respiratorio. Tenemos la apnea moderada, que esta se presenta más de 2 episodios en un periodo de 24 horas, en la cual el recién nacido no recupera el esfuerzo respiratorio con las maniobras anteriores. Tenemos que moverlo más vigoroso, reposicionar, administrar oxígeno y administrar metilxantinas. Y la severa es en caso de que presente más de un episodio en 24 horas que no responda y que requeremos ventilación con presión positiva o iniciar ventilación mecánica si aún con la ventilación con presión positiva no responde. Esto es algo que, bueno, en lo particular es una clasificación que a mí no me agrada mucho, está escrita, y esto siempre se los preguntan para ver cuándo se debe de escalar un tratamiento principalmente de fase ventilatoria. Entonces, ¿cuándo voy a considerar progresar de fase ventilatoria a una de mayor soporte o cuándo voy a considerar intubar a un bebé? Esta es la respuesta a ello. Cuando es una severa que requirió ventilación con presión positiva y no encontré respuesta, es indicación de intubarlo, así haya sido solo una. Si tengo 2 episodios que requirieron BPP pero recupero y no sé qué, bueno, pues le puedo dar medio chance. Pero esto siempre se los preguntan, ¿ok? ¿Cuándo voy a requerir el abordaje en este bebé? ¿Cuándo ya me voy a preocupar y decir, ok, me hizo eventos de apnea, por ejemplo en este bebé, ¿cuándo me voy a preocupar para decir, necesito hacer un abordaje para ver qué está pasando? Ernesto. ¿En la severa? ¿Alguien opina algo distinto? Rafael. ¿No? Siento que es particular, depende del paciente, ¿no? O sea, la edad y los demás factores asociados. Porque hay veces que una sepsis se manifiesta con apneas, entonces no te puedes esperar a que te haga una severa, no lo sé. Claro, que siempre se tiene que individualizar y ver el contexto también del bebé o del paciente en la que nosotros nos encontramos. Pero por definición, solo de apnea, o sea, no hablando de otro dato clínico de deterioro en el paciente, es cuando presenta más de 2 apneas en una hora, más de 6 en 12 horas, 2 en 24 horas o más de solo una que requiera ventilación con presión positiva. O en caso de que era un bebé que estaba muy bien, ya no está en los primeros días de vida, en la primera semana, es un bebé, por ejemplo, que ya tiene ahí 15 días, 20 días de vida y se ha mantenido estable la última semana, no me ha presentado ningún evento de apnea, tiene requerimiento de oxígeno bajito, y de repente me empieza a hacer apneas de nuevo, eso no es una evolución esperada o normal, ¿ok? Si ya habíamos tenido días sin apnea y había estado bastante controlado y nuevamente me está haciendo apneas o hay apneas de repetición, lo tenemos que abordar. Por eso es muy importante lo que dijo mi compañera, debe de ser el tratamiento individualizado. Esto es como regla y recetita, pero hay excepciones, acuérdense. Si ya teníamos un bebé que estuviera muy estable y de repente nuevamente me empieza a hacer apneas, pues algo me dice que no está bien y estoy obligado a ver qué está pasando, ¿ok? Esto se los pongo nada más porque pues es lo que viene como tal en las guías, pero acuérdense que son guías, no es la ley que tienen que hacer siempre eso, ¿ok?
¿Cuáles son las posibles asociaciones de las apneas en este recién nacido? ¿Cuáles creen que pueden ser las causas en este bebé de que haya presentado apneas? Pues la primera que habíamos dicho ya era la edad, el Ajá. peso, puede también estar asociado que tenga inestabilidad en la temperatura, si está con infecciones, si tiene alteraciones metabólicas. Ujú. Lo de la oxigenación que ya habíamos comentado. Ujú. Entonces acá también me está diciendo hemorragia, sepsis. Entonces pueden ser muchas las causas y dependiendo de eso haremos nuestro abordaje. Debemos de iniciar de arriba abajo, como siempre les tratamos de decir, desde a nivel central, a nivel cerebral, qué es lo que puede condicionar. Entonces, en la cabecita, una hemorragia interventricular, alguna malformación, si es un bebé que tuvo asfixia, ¿no? Que puede ser que esté presentando crisis convulsivas sutiles y solo tenga alteraciones ahí, alguna neuroinfección como meningitis, ajá. Otra, en la vía aérea superior, a nivel nasal, pues tenemos que descartar que sea obstructivo. Los bebitos, acuérdense que su anatomía pues tiende mucho a una que no tienen control cefálico, su tono tampoco es tan firme y demás, pues la misma posición, cuando tienen el rocier y la cabecita se les dobla, puede hacer que hagan apneas. Entonces puede ser posición, secreciones, atresia de Coanas, macroglosia, micrognatia, ¿no? Hipotonía, una aspiración vigorosa, de repente lo estaba aspirando la enfermera y empieza a desarrollar o bradicardiza, pues puede ser un efecto vagal, el cuello flexionado, laringomalacia, puede haber a nivel pulmonar atelectasias, que es lo más frecuente, siempre nos vamos a ir de lo más a lo menos frecuente, recordemos que tienden a colapsarse sus pulmones y con los mocos pueden generar atelectasia, algún proceso como neumonía, fuga aérea, sobredistensión, ¿no? Sabemos el reflejo de Herring-Bauer, que me lo explica, por cierto. Ese, bueno, se relaciona con que cuando el bebé está con sobredistensión pulmonar, Ajá. el reflejo entra y genera una apnea para que ya no siga sobredistendiéndose. Pero ¿en qué consiste ese reflejo? O sea, sí, para eso pero ¿qué reflejo es? Estimula al nervio vago, perdón, que empieza a distender, como bien dijo Ale, el pulmón por las respiraciones, ya sean mecánicas, bueno, generalmente mecánicas, y distiende tanto el pulmón que estimula el nervio vago, entonces genera una apnea como medio protector para que no se siga distendiendo. Tienen que ver también las fibras musculares, ¿no? Entonces, si ya hay una sobredistensión, pues ya no hay como tal una respuesta y entonces hay una apnea, ¿no? También a nivel torácico, pues las condiciones cardíacas, de lo más frecuente en el prematuro es que haya un conducto arterioso permeable. Algunos conductos pueden debutar como apneas, fallas cardíacas. A nivel gastrointestinal, pues tenemos que la misma sobredistensión nos puede generar, como ya decíamos, una restricción a nivel torácico y generar apneas. La enterocolitis como tal, que puede ser infecciosa o no infecciosa, o algunas otras condiciones sistémicas, ¿no? La elevación o disminución de la temperatura, la hipoglicemia y todas las hipo en los electrolitos. Acuérdense, todos aquellos electrolitos que tienen que ver en el potencial de acción, si nosotros los tenemos disminuidos, pues entonces no va a haber un adecuado potencial de acción a nivel muscular y bueno, va a condicionar a que haya apneas. Entonces la hiponatremia, la hipocalcemia, la hipocalemia también el hematocrito, ¿no? Si tenemos alto o bajo, ya sea policitemia o tengamos anemia, también nos puede condicionar apnea, sepsis, desnutrición severa, acidosis metabólica y algunos medicamentos sedantes como narcóticos, ¿verdad? Se nos pasó la dosis ahí de fentanil, algún opioide, anestesia general de la mamá que nace y no tiene esfuerzo espontáneo el bebé, está en un evento de apnea, o el uso de prostaglandinas también se asocia a apneas.
Entonces hay que tener a consideración todas estas causas porque en base al paciente hay que individualizar el caso y ver qué factores de riesgo tiene o qué no hemos evaluado en este bebé y en qué día de vida estamos para pensar en cuál podría ser la etiología más probable en ese pacientito, ¿ok? Entonces, en base a los días de vida, las causas más frecuentes de apnea, de acuerdo a la edad, la tenemos así. Decíamos, sí puede haber apneas en el primer día de vida, pero en general la causa más frecuente es que sea sepsis, ¿no? Si tuvo alteración la mamá de alguna coriamnoitis o el bebé nació y en el primer día de vida empieza con apneas, lo primero que debemos descartar es sepsis o alteraciones metabólicas como hipoglicemia o policitemia, ¿ok? En los primeros días de vida. Ya hablando del día 3 a 6, pues recordemos que es la edad de presentación. También puede ser de una sepsis, pero una sepsis tardía, un conducto arterioso que debutan más o menos entre el día 4 o 5, hemorragia interventricular, sabemos que es más frecuente en los primeros 3 días de vida, pero del 3 al 7 también es frecuente, y apnea de la prematurez. Entonces, en este es cuando sí podemos pensar ya, habiendo descartado todo lo demás, que sea por solo ser prematuro. Y después de esto, si es tardía, pues debemos de pensar en el caso de ese paciente que les comentaba que todo estaba muy bien y de repente me empieza a hacer apneas, pues lo más frecuente es que me haga telectasias. O si lo acabo de cambiar de una fase ventilatoria, pues estoy pensando en que tiene ahí un colapso a nivel alveolar, o si ya tiene casi un mes, pues puedo pensar en una neumonía por gérmenes atípicos, alguna otra situación así, o que la dosis de teofilina o cafeína que le estemos dando ya sea bajita y no tenga un nivel terapéutico adecuado o enfermedad por reflujo. Entonces, estos son de acuerdo a los días de vida, cómo podemos ir orientando más o menos cuál podría ser la causa. Ahora bien, si sabemos que todas estas son las causas, si ustedes están de guardia y un bebé les presenta apneas, ¿qué estudios le piden? Romina. Pues le pediría para descartar todo lo que es épico y electrolítico, una biometría hemática completa, electrolitos. Gasometría también. Sí. Una radiografía de tórax. Radiografía de tórax. Exacto, entonces acuérdense que lo más rápido que puedo tener a la mano después de que estabilice al paciente, el resultado es, tengo ahí en la UCI un gasómetro, ¿no? Entonces, pido mi gasometría, pido una radiografía, que son los estudios más rápidos y que con mayor frecuencia me pueden, o sea, hablando de etiología, aquí podemos determinar, una, si le está repercutiendo, si hay acidosis, si hay hipercarbia, si hay hipoxemia, ¿no? Entonces es muy importante la gasometría y en la radiografía, pues hablando de atelectasias, que es lo más frecuente. Después, pues estoy obligada a tomar biometría para descartar que haya anemia, policitemia y demás, restantes de fase aguda para descartar sepsis, electrolitos, glucosa, dependiendo del día de vida en el que me encuentre y si todavía es probable, un ultrasonido transfontanelar y el diagnóstico definitivo, recordemos, es el poligráfico. ¿Ok? Ese es lo de aportar. Entonces, ahora bien, eso es todo lo que estamos obligados a decir, que si ya decidimos encontrar queremos encontrar la etiología de las causas de apnea, pues debemos de ver todo eso. Ahora, otra de las estrategias, la principal estrategia de manejo en las apneas es el CPAP. Ajá. Una presión de distensión continua en la vía aérea. ¿Quién me ayuda a decirme cómo funciona el CPAP? Pues te va a mejorar la capacidad residual funcional. ¿De qué manera? Porque evita el colapso. O sea, porque en momentos hay una disminución importante. Entonces, el CPAP tiene muchísimas beneficios en el sentido del manejo de apnea. Lo primero, igual nos vamos a ir en orden, los efectos fisiológicos se ha descrito que los prongs o estos tipo Hudson, como el que está aquí en la foto,
hacen un efecto stent o férula en la vía aérea, que sabemos que las apneas obstructivas tienen una implicación bastante importante. Entonces, feruliza la vía aérea, disminuye la resistencia inspiratoria dilatando la vía aérea y disminuye la oclusión en la vía aérea superior al generar este efecto de stent. Entonces hace que las apneas de tipo obstructivo disminuyan de manera significativa y evita el colapso o sea, que se generen atelectasias. Entonces, esa es una de sus en la vía aérea superior, de sus beneficios. También en la vía aérea superior hasta nivel, hasta llegar a la tráquea, por ejemplo, donde ya se empieza la división, genera que haya una adecuada cantidad o entrada de aire constante. Entonces recordemos que el CPAP genera una presión de distensión continua en la vía aérea, que por moda se le llama PEP, pero no es PEP, porque el PEP significa ¿qué? ¿Qué significa PEP, chicos? Presión positiva al final de la expiración. Exacto, al final de la expiración. Y la presión del CPAP es constante, es decir, yo le meto, dependiendo qué tipo de CPAP esté usando, pero supongamos que es el burbuja, que es el que más utilizamos, le fijo una presión de 5, por ejemplo, o 6, y todo el tiempo el bebé va a inspirar y expirar sobre ese nivel de presión, ¿ok? Inspira, expira, pero siempre sobre ese mismo nivel de presión. Y se mantiene esa presión de distensión constante. Entonces, por eso siempre lo debemos definir como, o lo correcto sería decir, tengo un CPAP con una presión en 5, con una presión en 6, y no decir PEP, ¿sí me explico? Y es una presión de distensión continua en la vía aérea, ¿ok? Y esta presión de distensión continua en la vía aérea a nivel torácico, como bien dijo su compañera, nos va a generar un aumento de la capacidad residual funcional. ¿De qué manera? Va a permitir que los alvéolos incrementen el reclutamiento. Al tener una presión de distensión continua, va a permitir que poco a poco cada uno de los alvéolos homogéneamente se empiezan a llenar. Entonces, si recuerdan la fisiopatología en el bafo, estos mecanismos de péndulo y demás que generan una cierta vibración para que poco a poco, al tener una presión de distensión continua, los alvéolos empiecen a distribuir de igual manera en todos, independientemente de la constante de tiempo que tengan cada uno, si están más o menos colapsados, sea más homogéneo. Genera un reclutamiento alveolar. Ese es un mecanismo que también está visto en el CPAP, por eso se describe cuando leen bafo que esa presión constante de distensión hace que se genere mejor un reclutamiento alveolar. Es una maniobra de reclutamiento de la presión de distensión continua. A su vez, si nosotros tenemos la mayoría de nuestros alvéolos abiertos, va a generar que la superficie de intercambio sea mayor. Entonces nuestra ventilación perfusión va a mejorar. Va a disminuir la cantidad de cortocircuitos, como ya decíamos en la clase pasada. Va a disminuir que haya colapso alveolar o atelectotrauma. Todo el tiempo me va a mantener una presión de distensión, es decir, que no me va a permitir que se baje a cero. Tengo ahí una presión continua de distensión que va a evitar que me haga un atelectotrauma y el bebé va a respirar siempre sobre este nivel de presión, ¿ok? Va a disminuir el esfuerzo respiratorio, a su vez la frecuencia respiratoria, estabilizar el volumen minuto y mejorar la presión media de la vía aérea. Y esto, pues, el gran beneficio es que vamos a ver que la relación entre la ventilación-perfusión va a estar mucho mejor, vamos a requerir menor cantidad de PO2 para mantener una adecuada oxigenación, y esto, al disminuir esto, pues la respuesta inflamatoria va a disminuir y va a hacer que nuestro surfactante se conserve y que se pueda reciclar adecuadamente. Entonces va a mejorar la oxigenación y la eliminación de CO2, pero aquí pongan mucha atención, el CPAP por ningún mecanismo hace que se barra el CO2, es decir, si yo tengo una gasometría con hipocarbia y un paciente con CPAP, no hay ninguna maniobra que yo pueda hacer para que disminuya esa hipocarbia y no hay ninguna maniobra que yo le pueda hacer al CPAP para que aumente, es decir, no hay manera de barrer CO2 con el CPAP, ¿ok? Cuando es una fase no invasiva y el bebé regula su frecuencia respiratoria por sí solo. Si yo tengo hipocarbia y tengo un CPAP, quiere decir que el bebé o está respirando muy rápido por alguna razón,
Entonces tengo que buscar la etiología de por qué el bebé está respirando muy rápido. Se está intentando regular de algo, ya sea que tenga algo obstructivo, ya sea que hizo una telectasia, ya sea que está muy bien, pero ya le estorba el CPAP y entonces está respirando demasiado rápido para intentarse compensar y demás. Pues lo tienen que evaluar muy bien. No se vale decir, tenía hipercardio y por eso le subió la presión. Quizá encontraron alguna otra condición para poder pensar en subir la presión, como que me salió con hipercardia, le tomé una radiografía y ahí hay una telectasia, ahí es válido, pero si en la radiografía está bien y no encuentran ninguna otra cosa, el CPAP por sí solo, al subir y bajar presión, no me mueve SO2, ¿ok? Favorece el desarrollo alveolar, se ha visto que al mantener distendidos, pues sabemos que en el desarrollo alveolar se completa hasta los 8 años de edad y en el prematuro ayuda también a que la alveolización se lleve a cabo de manera adecuada, hace que se estabilice el diafragma y también otro de sus beneficios que se ha descrito es el efecto bubbling. Este burbujeo que tiene el CPAP hace que se genere un efecto bafo y este burbujeo hace, o así se define como bubbling, que dé simule una alta frecuencia, ¿ok? Y esto genera mayor estabilidad. Entonces, eso es en el CPAP. Entonces ya vimos, peruliza la vía aérea, disminuye la resistencia de la vía aérea, disminuye las apneas obstructivas y mejora todo lo que ya mencionamos, los cortocircuitos, disminuye el requerimiento de FiO2, conserva el surfactante, ¿ok? ¿Cuáles son las consecuencias a corto y largo plazo de que un bebé me genere apneas? Pues que te va a hacer eventos intermitentes de hipoxia, ¿no? Ajá, ¿y eso en qué le va a repercutir al bebito? Que o sea, tiene más riesgo de hacer broncodisplasia, más riesgo de hacer hemorragias interventriculares. Daño neurológico también. Ajá, entonces, eso, todos esos eventos de hipoxia, pues va a generar evidentemente alteración en todos sus sistemas. Como ya bien dijeron, todos esos ejemplos son correctos. Y se ha visto que los eventos intermitentes o episódicos de hipoxia tienen mayor o están asociados a una mayor morbilidad, más retinopatía de la prematurez, alteración cardiovascular, se asocia a largo plazo a bebés hipertensos o a lactantes hipertensos, inestabilidad a nivel respiratorio, tienen alteraciones del sueño, ajá, y tienen también alteraciones de la respiración, ajá, y pues obviamente discapacidad y en el neurodesarrollo alterado. Estos eventos intermitentes de hipoxia se han asociado a PCI y eso es lo que nos tenemos que quedar bien en claro en nuestra mente. No puedo tener a un bebé permitiéndole desaturar y desaturar, habiendo varias estrategias para poder evitar que esté desaturando, porque aunque no pareciera que se recuperó rápido y no pasa nada, esto a la larga sí está implicado en compromiso en el neurodesarrollo, lo cual es bastante devastador y su pronóstico puede ser muy malo y se asocia a PCI. Por eso es la importancia de evitar que nos hagan tantos eventos de apnea y mejorar nuestras estrategias de tratamiento. ¿Ok? ¿Y en qué momento yo voy a decidir indicar metilxantinas para el tratamiento de apnea? Pues ya habíamos dicho, ¿no? En las moderadas. Ajá, entonces, primero es importante hacer el diagnóstico etiológico, hacer todos los exámenes de laboratorio que ya comentamos y si encontramos algo que pudiera ser o que llame mucho la atención como una posible causa de la apnea, nuestro manejo está encaminado a corregirlo, es decir, tiene una anemia severa, pues ya sea que requiera transfusión o alguna situación así, tiene policitemia, tiene alteración electrolítica o metabólica, lo tengo que corregir, es lo primero que debo de hacer para descartar si tiene alteración electrolítica, corregirla para quitar todos esos factores que pueden ser posible causa de apnea. Una vez corrigiendo todo ello, si yo considero que es una apnea de la prematurez y clínicamente el bebé no presenta ningún otro dato, entonces es cuando yo pienso en utilizar un tratamiento como metilxantinas para evitar las apneas de la prematurez. Ajá. Y cuando ya es una apnea moderada, como bien dice.
Entonces, debemos de saber que en las metilxantinas hay muchos estudios donde se estudia la teofilina, la aminofilina, la cafeína y demás, cuáles son los beneficios pro y contra de cada uno de ellos. Su tarea es investigarlos. Y la conclusión es que se ha visto que la mejor, por sus características, es la cafeína. Entonces la vida media de esta es de 120 horas. Ajá. Entonces se da una dosis solamente al día, una dosis cada 24 horas. Tiene un costo más elevado, pero ha demostrado tener menor efectos adversos y menor toxicidad versus la teofilina. Entonces, al valorar riesgo-beneficio, por eso preferimos la cafeína. Y hay algunas condiciones en donde esta también, hay las presentaciones que utilizamos, por ejemplo, se puede dar tanto vía oral como vía intravenosa. Y su vida media es de 120 horas. Entonces, una vez que nosotros suspendemos cafeína, pues no vamos a esperar que en los siguientes 2 días veamos una respuesta, porque su vida media es de 120 horas. Entonces, vamos a tener todavía el efecto algunos días posterior a la suspensión de la cafeína. ¿Ok? Entonces, este es el algoritmo que se usa en el instituto para normar el uso de cafeína. Entonces, si tenemos apneas moderadas, que nosotros estamos pensando que es de origen de apnea de la prematurez, podemos iniciar tratamiento. Sabemos que para tener un diagnóstico certero necesitamos un polisomnográfico, por eso no lo podemos pedir hasta que el bebé no tenga una fase 2 de la ventilación, que no tenga un CPAP y demás, porque este polisomnográfico me evalúa diferentes canales, y eso es importante que se los aprendan. Ajá. Parece poli de muchos canales, ¿no? Muchos trazos, muchos gráficos que vamos a analizar para ver si tiene apneas o no el bebé. El primero es a nivel cerebral, le ponen los electrodos para ver cómo está la actividad eléctrica cerebral. Después también hay uno a nivel ocular que me evalúa los movimientos oculares del recién nacido para ver cómo es su calidad de sueño también. Después, un sensor de flujo a nivel nasal para ver si entra o no aire o si estoy ante una condición de una apnea obstructiva o no. Entonces, debo de ver si entra aire a nivel nasal y por eso se mide con un sensor. Dependiendo de dónde se realice, hay algunos donde pueden hacer impedanciometría o pHmetría. Les meten una sonda para estar midiendo eventos de reflujo también, y una cápsula de Gresby a nivel abdominal o torácico para ver los movimientos respiratorios. Entonces, recordemos, si tengo una apnea obstructiva, el movimiento respiratorio el tórax se va a estar moviendo mucho y mucho más rápido, porque lo que me está impidiendo no es algo central, sino hay algo que no deja entrar el aire a nivel nasal, y el bebé en su manera compensatoria va a hacer que mueva su tórax muy rápidamente para intentar vencer esta obstrucción. Entonces, esos canales. Otra es la saturación de oxígeno. Otra es el electrocardiograma. Voy a estar midiendo el trazo del electrocardiograma para ver si hay bradicardia o hay alguna alteración, y la saturación de oxígeno. Entonces, todos esos canales son los que evalúan por el somnográfico. Y tenemos que hacer un estudio de eso para hacer un diagnóstico certero de apnea de la prematurez, y debemos saber qué voy a encontrar alterado en el polisomnográfico para hacer el diagnóstico de apnea de la prematurez. Hasta que no tengamos eso, lo podemos poner el apellido de apnea de la prematurez, pero si ya descartamos ahí en el hospital todo lo demás y corregimos todas las etiologías posibles y que son corregibles, y el bebé es prematuro y está en los días de presentación, podemos iniciar tratamiento con metilxantina. Y la dosis de impregnación es 20 miligramos por kilo día. Ajá. Y después seguirá una dosis de mantenimiento cada 24 horas de 5 miligramos kilo día. También se han hecho estudios con dosis más altas de cafeína o con dosis más bajas de cafeína, o con dosis tan altas como 80 miligramos kilo día en impregnación, y el riesgo-beneficio no ha sido mayor. Ajá. El beneficio no ha sido mayor que el riesgo. Entonces, por eso se han determinado esas dosis. En caso de que ya después de esto, y después de que ya tiene una semana el bebé con una dosis de 5 miligramos por kilo por día, empiece con más de 5 episodios de apnea al día de rápida recuperación, o más o igual de 2 episodios de apnea que ameriten presión positiva, puedo considerar incrementar la dosis a 8 miligramos por kilo día, después de haber tenido ya una semana de tratamiento.
Si después de que ya tengo 8 miligramos por kilo día, el bebé sigue con más de 5 apneas de rápida recuperación o más de 2 que requieren BPP y ya tiene una semana al menos con 8 miligramos kilo día, lo que debería hacer es tomar niveles de cafeína para ver cómo están e ir midiendo cómo salen nuestros niveles de cafeína y ver si no están supraterapéuticos o infraterapéuticos, porque ambas pueden condicionar que el bebé siga presentando apneas. Si están infraterapéuticos, mi manejo será incrementar la dosis hasta 10 miligramos por kilo por día y mantenerlo así para el manejo de las metilxantinas, ¿ok? Hay algunas situaciones en el instituto que mucho tiempo no tenemos niveles de cafeína, entonces nos vamos guiando por la clínica y por otros datos para pensar en toxicidad por cafeína, como poliuria, que no gane bien de peso, que tenga taquicardia y demás, para ver si se considera bajar o disminuir, ¿ok? ¿Alguien sabe algunos otros usos que tenga la cafeína? Para prevenir el riesgo de falla en la extubación. Ajá, entonces uno es riesgo de falla de la extubación, entonces se ha descrito que se utiliza también con la técnica INSURE, ¿no? Después de la aplicación de surfactante se pone cafeína, o cuando ya voy a extubar a un bebito y lo pongo únicamente 3 días posterior a la extubación. ¿Qué otro uso? ¿Nadie? ¿Para qué más o qué controversias hay en el manejo de la cafeína? Disminuye los días de la intubación, me pusieron aquí. ¿Qué más? Entonces, tienen que leer los artículos de la doctora Barbara Smith, que es la persona que más ha descrito el uso de cafeína en recién nacidos y como tratamiento de apnea. En uno de sus artículos ella como efecto secundario encontró que tenía una protección en el neurodesarrollo. Después esos bebés se siguieron a los 18 meses, después se siguieron a los 5 años y ahora ya son muy grandes, se hicieron un corte creo que a los 11 años si no mal recuerdo, y han visto para ver, y ella apostaba que los niños les iba bastante bien en el neurodesarrollo, entonces se le dejaba el tratamiento, se sugería dejar tratamiento en cafeína, aunque no tuvieran eventos de apnea. Pero esto se ha visto que no. Entonces, de los efectos que sí están demostrados y para que nosotros utilizamos cafeína es, ya veíamos, falla la extubación, o sea, los efectos de las metilxantinas disminuyen ya vimos que es el inhibidor del inhibidor, entonces inhibe al inhibidor, por así decirlo, en el mecanismo de acción de GABA, ¿no? Hay menos apnea, se ha asociado con menor displasia broncopulmonar, menor eventos de hipoxemia, que eso, los menores eventos de hipoxemia a largo plazo genera un mejor neurodesarrollo a nivel motor a los 5 años, modula también las citocinas y son dosis dependientes, pero tienen que ver también con el sistema inmunológico y también se ha visto que da protección después de un paciente que tiene un evento de hipoxia y protección para hemorragia y ventrículomegalia. ¿Ok? Estos son de los beneficios que me mostraron las metilxantinas. Entonces, deben de leer los artículos de la doctora Barbara Smith y para ver cuáles son las conclusiones del manejo de cafeína como neuroprotector para mejorar el pronóstico del neurodesarrollo a largo plazo. Y ya luego que nos veamos nos van a contar qué encontraron respecto a ello, o por qué lo usamos o por qué no lo usamos, ¿ok? ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? Doctora, los niveles de cafeína séricos. Ajá. Es dependiendo del laboratorio, porque cada laboratorio tiene su o sea, dices el rango normal, ¿cuál es? Ajá, sí. Cada laboratorio tiene su punto de corte dependiendo de la técnica que usan para medirlo, pero en el instituto en general es menor a 20. Ok, gracias. Valoración ahí en farma. Pero siempre en farmacología, cuando mandamos y cuando tenemos reactivo, ellos siempre debemos de tomar una dosis
una muestra de sangre predosis y una muestra de sangre postdosis. Son las que tenemos que tomar cuando enviamos niveles. Y ellos nos marcan ahí cómo va la curva en la farmacodinámica del medicamento y nos marcan cuál es el nivel terapéutico. Entonces eso siempre viene ahí. Ok, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? Y por ejemplo, cuando se usa para prevenir precisamente la falla, la extubación, ¿solamente se utiliza una dosis? Se utiliza dosis de 20 igual a dosis de carga y está escrito que se debe de dar 3 días posterior o sea, 72 horas después de la extubación, o sea que son 3 días. Y después para mantenimiento. A dosis de mantenimiento. Entonces, la dosis de carga se puede dar incluso, o sea, porque luego de repente que se les olvidó pasarla, lo ideal es que sea antes de que lo vayan a extubar, pero está descrita que puede ser hasta 6 horas después a la extubación. Ok, gracias. Aún así ya lo hayan extubado, le pueden pasar la dosis de carga de 20 miligramos por kilo y después 72 horas, o sea, 3 días, la dosis de mantenimiento a 5. Ok. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? En chat creo que están preguntando. Hay un artículo que sacó la Asociación Americana en el 2018 del uso temprano de la cafeína y lo del neurodesarrollo. ¿Es ese el que nos comenta? Sí. Ok. O sea, del uso temprano de los primeros 2 días y lo del neurodesarrollo, que tiene mejor desarrollo los bebés. O sea, pero eso sí están a favor ustedes. No. Por eso les digo que lo lean, porque cuando leemos artículos debemos de ver o sea, debemos evaluar la información del artículo. Entonces, hubo un tiempo que fue el boom, hace como en el 2016-17, el primer artículo que publicó la doctora Barbara Smith, de que parecía prometedor el efecto en el neurodesarrollo de la cafeína. Su outcome principal del artículo no era ese, fue como un resultado secundario, pero llamó la atención y eso lo llevó a hacer otro tipo de estudios y muchas más personas empezaron a hacer más estudios en ese sentido. Pero a la larga, a largo plazo, a los niños que siguieron a los 5 o 8 años después, incluso ya algunos son adolescentes, no presentaron ninguna alteración e incluso tienen algunos otros, no presentaron ningún beneficio, vaya, no hubo significancia estadísticamente significativa para apoyar el uso como tratamiento para el neurodesarrollo, para un mejor pronóstico en el neurodesarrollo. Hay muchas controversias y tampoco hay conclusiones muy firmes. Entonces, pero la postura del instituto cuando se analizó y demás es nada más utilizar la cafeína para falla de la extubación y para apneas de la prematura. O sea, no preventivo para esto, para el neurodesarrollo. Ok. No, pero ahí ustedes sí lo tienen que leer porque es muy válido y ustedes pueden generar su propio criterio. Entonces, recuerden, no todo lo que se hace en el instituto está bien y no todo está mal. Ajá, y ustedes son médicos y neonatólogos. Cada quien tiene su criterio. Y cada quien debe de establecer su criterio, pero debes establecer tu criterio en base a la evidencia científica que hay al respecto. Así es como un especialista en tu segundo posgrado busca, ¿no? Buscas los mejores artículos y las mejores referencias para poder generar tu criterio. Pero ahorita en el instituto esas son nuestras indicaciones. Y acá me están preguntando cuándo se debe de retirar la cafeína. Entonces, eso también, hay diferentes escuelas o diferentes, ¿cómo se llaman? Artículos que nos hablan, o algunos decían que hasta cumplir 40 semanas corregidas y que presentara más de una semana sin eventos de apnea. Nosotros, hay algunos artículos donde te dice que al cumplir las 36 semanas de gestación corregidas, que es lo que nosotros utilizamos y han visto en el instituto, 36 semanas de corregidas y al menos una semana sin eventos de apnea,
suspendemos la cafeína. Si tenemos una dosis de cafeína alta, podemos hacer una reducción gradual de disminuir la dosis, igual, así como la subimos, podemos bajarla a 8 o a 5 y después de una semana, si seguimos sin eventos de apnea, la suspendemos. Y tenemos que vigilar a los pacientes, si por ejemplo si es un bebé que ya tiene las semanas de gestación corregidas, decidimos suspender la cafeína, lo que debemos de hacer es vigilar al paciente. Sabemos que la vida media de la cafeína es muy larga, entonces lo debemos de vigilar al menos una semana posterior a la suspensión de la cafeína para ver que no tenga ningún efecto adverso. Hay algunos artículos que nos hablan de continuar la cafeína hasta incluso las 44 semanas de gestación corregida. Aquí hay pros y contras. Se ha visto que en el manejo de apneas, pero también a la larga el uso de las metilxantinas tienen algunas implicaciones o efectos adversos como nefrocalcinosis, como disminución en la cantidad del incremento ponderal, porque finalmente tienen un efecto diurético y es como si tú te tomaras 10 tazas de café todos los días. Están en un estado de hipermetabolismo en los bebés. Entonces llega un momento en donde ya la cantidad de beneficio que le está dando la cafeína o las metilxantinas es menor, es más el riesgo que el beneficio lo que le está ofreciendo. Entonces, como les digo, del manejo de cafeína, yo creo que es de donde hay muchísimos más artículos y van a poder encontrar diferentes teorías y diferentes resultados y se buscan los consensos, ¿no? Finalmente el consenso es ver lo que hace la mayoría de los expertos y lo que en la mayoría funciona, pero no quiere decir que sea la ley y no quiere decir que sea la evidencia científica. Eso es lo que más funciona en su centro. Entonces, hay estudios donde dicen, ok, yo lo voy a seguir hasta las 44 semanas, hay estudios donde dicen, yo lo voy a seguir hasta las 40 semanas, y hay estudios donde dicen, pues, ya si no te está dando mayor riesgo, y sabemos que la fisiopatología de la apnea, de los bebés que son más de 34 o 35 semanas, el porcentaje que sea secundaria a prematurez es muy bajo, entonces pues suena lógico suspenderla a la semana 36 y evaluarla en la siguiente semana si se mantiene bien y quitarle los efectos adversos que puede condicionar la cafeína. ¿Ok? Entonces aquí les sugiero que revisen todo esto en el manejo para saber los pros y los contras y que quede un poco más claro y saber por qué se decide disminuir eso. Ahora, acuérdense que también estamos en un Instituto Nacional de Salud y que también, aunque no debiera, hay algunas cosas que también pueden ser secundarias administrativas y demás, ¿no? O sea, finalmente, si tienes un gordo de 2 kilos y le estás pasando dosis de cafeína a 10 por kilo, ¿cuántas de cafeína te llevas? Pues un montón, ¿no? Y 5, ¿no? Entonces, 5 miligramos. Entonces, de los 3 mililitros que trae la ampulita, pues te llevas un montón y todos los días. Entonces, hay que evaluar también qué beneficio le está dando eso o no para también garantizar el coste. Evidentemente, si tú eres el médico tratante en la terapia, si tienes a ese gordo y tienes a un bebito chiquito prematuro de 15 días que pesa 1 kilo, ¿a quién vas a preferir darle la cafeína? Al que tenga más apnea. Al de mayor riesgo. Pues al que tenga mayor riesgo. O sea, no le vas a quitar el tratamiento si tienes evidencia. O sea, eso no se debe hacer. No le voy a quitar el tratamiento a uno a otro porque éticamente no es ético. Pero vas a evaluar clínicamente quién tiene mayor riesgo de presentar apneas y puedes hacer una prueba terapéutica. Sabes que la cafeína tiene una vida media bastante prolongada, la suspendes, lo evalúas en una semana, no se la vas a suspender y lo vas a dar de alta. Lo estás vigilando una semana y si se mantiene bien, pues entonces ya lo puedes destetar. ¿Ok? Entonces, hay mucha información, van a encontrar diferentes artículos, diferentes teorías en el manejo y de la suspensión de cafeína y hoy en día lo que utilizamos nosotros en el instituto es suspenderla cuando cumplimos 36 semanas de gestación o que tengamos un buen peso y al menos una semana sin eventos de apnea. Hay bebés que les seguimos y han visto que les seguimos la cafeína a más semanas de gestación, pero porque si presentan eventos de apnea o alguna otra condición que haga que tengan más susceptibilidad a presentar apnea.
¿Ok? ¿Alguna otra duda? Todo bien. ¿Todo bien? Muchas gracias, doctora. Por nada, entonces el lunes su siguiente clase, ¿vale? Gracias. Bonito fin de semana, feliz día del trabajo. Igualmente. Bye. Igualmente.